afuera, donde quiera que vayamos, Señor, donde quiera que estemos, Señor, que llevemos esa palabra, que no nos engordemos con ella, Señor, sino que también salga de nosotros esa palabra de gozo, de libertad, esa palabra de sanidad, de liberación, de restauración, para el que más lo necesita en esta hora, Padre. Bendecimos a todas las personas allá afuera, Señor, que necesitan de ti, las personas que están perdidas en las drogas, en los vicios, en el alcohol, en la prostitución, en los juegos. Padre, restaura a los indigentes, restaura, Señor, en el nombre de Jesús, en las cárceles, los que están presos, restaura y sana, Padre, en esta hora, los que están en las clínicas y en los hospitales. Declaro sanidad aún para tu pueblo en esta hora, en el maravilloso nombre de Jesús. Padre, atamos y reprendemos toda mentira del diablo, del mundo de la carne, que quiera venir a interrumpir, que quiera venir a traer pereza, cansancio, sueño, estupor. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que tu presencia está en este lugar y que tú vives y que tú reinas, Padre maravilloso, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respire. Gloria a Dios, aleluya. Hola, 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 hola. Que el Señor los bendiga. Vamos a ir al libro de Mateo. Ahí vamos a comenzar esta mañana. En el libro de Mateo. Ahí comenzamos esta mañana en este libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 14. Dice así, el título dice, pregunta sobre el ayuno. Así comenzamos esta mañana. Libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14. Dice así el pasaje bíblico. Después los discípulos de Juan vinieron a él. ¿Quién es él? ¿A quién? Y le preguntaron, ¿por qué nosotros? ¿Quiénes? Y los fariseos ayunamos frecuentemente, dice frecuentemente. Pero tus discípulos, ¿los de quién? ¿Los de quién? No ayunan nunca. Está haciendo una pregunta. ¿Los discípulos de quién? De Juan. ¿A quién le están preguntando? Versículo 15 dice, Jesús les dijo, ¿pueden los invitados a una boda? ¿De quién está hablando él? Jesús les dijo, ¿pueden los invitados a una boda? ¿De quién está hablando Cristo Jesús? ¿De los discípulos de quién? No, de Cristo Jesús. Estoy haciendo esto para ver si están siguiendo la lectura. Porque muchas veces no entendemos, porque estamos leyendo y no sabemos seguir una lectura. Entonces no sabemos quién está hablando, por qué está hablando, a quién le está hablando, quién responde. Entonces, si no sabemos eso, estamos leyendo, pero no estamos entendiendo. Por eso es que estoy haciendo esto. A eso se le llama análisis del discurso o análisis de una lectura. Eso es lo que uno hace cuando uno se siente a leer la Biblia. ¿Quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Para quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué está hablando? Entonces, de esa forma es que uno entiende la lectura. Por eso el Señor dijo, el que lea, eso, el que lea, procure, eso. Porque hay gente que lee pero no entiende. Eso dijo el hombre que iba camino, que iba en una carroza, y el Espíritu Santo le mandó a Felipe. Felipe le preguntó, ¿entendés qué estás leyendo? Y él dijo, no, yo no entiendo qué estoy leyendo. Entonces Felipe comenzó a explicarle
Y la lectura que él estaba leyendo era acerca de Machía. Y Felipe le tuvo que explicar de qué era que se trataba la lectura. Por eso es que tenemos que recibir enseñanza. Porque a través de la enseñanza es que nosotros aprendemos. Porque muchas veces usted lee, pero usted no está entendiendo. Entonces Dios manda a otra persona que le explique a usted de qué es que se trata la lectura. O sea, una persona capacitada por Dios, para que usted entienda. Porque el que lee, entienda. Porque si yo no entiendo, entonces Dios no puede hacer cambios, ¿dónde? En mi mente, porque no entiendo. Y ese es el problema de mucha gente, que la gente no entiende. Y hay gente que no entiende y no pregunta. Es que no entiendo de qué se trata el asunto, entonces uno pregunta. Porque el que pregunta quiere aprender. Versículo 14. Jesús les dijo, ¿pueden los invitados a una boda? ¿De quién está hablando Jesús? ¿De los discípulos de quién? De él mismo. Estar de luto, o sea, ayunar. Aquí dice ayunar y le dice, ¿cómo él le dice? Estar de luto, ¿cierto? Cuando el novio, o sea, ¿quién? Todavía está con ellos. O sea que él le estaba diciendo, cuando le preguntaron eso, ¿pueden mis discípulos, que son mi novia y yo soy el novio de ellos, estar de luto? Es decir, ¿qué? Ayunar cuando yo estoy aquí presente con ellos. Dijo el Señor eso. Entonces dice, pero el tiempo vendrá cuando el novio será quitado de ellos. Entonces dijo, pero el tiempo vendrá cuando yo, que soy el novio de ellos, voy a ser quitado. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, él se va a ir. Él se va a ir. ¿Se va a ir? Sí, se va a ir. Después de hacer lo que hizo, él dijo, después de que yo haga lo que voy a hacer, voy a morir por ustedes. Entonces, cuando él va a morir por nosotros, dijo, consumado es. Cuando él dice consumado es, lo que está diciendo es, llevé a cabo mi trabajo. Por eso dijo, consumado es. O sea, le di al diablo en la cabeza. Entonces, él muere y el Padre coloca en la mente de un hombre que es centurión romano que maneja 100 personas y le coloca en la mente a ese hombre, primero, van a ver si los que están ahí, los tres, están muertos. Entonces, para cerciorarse si están muertos, entonces miran al primero, le quiebran los huesos, ¿cierto? Luego miran al segundo, le quiebran los huesos. Cuando miran al Señor, ¿cómo lo ven? Lo ven muerto, entonces no le quiebran los huesos. Porque el Padre no iba a permitir que a Cristo Jesús le quebraran los huesos. Porque había una palabra profética que decía, no le quebrarán ni un hueso, ni un hueso. Entonces el Padre coloca en la mente de ese soldado romano y le dice, el Padre le dice a ese soldado, metele esa lanza que tenés, metésela en el costado. Entonces el romano coge la lanza y cuando él hace eso, le abre un boquete al Señor aquí, sale un chorro de sangre. El que está haciendo ese trabajo es el Padre. Cuando sale ese chorro de sangre, dice la Biblia que antes de que hicieran eso, que Dios permitiera que pasara eso, la tierra tembló. Las rocas se abrieron. Entonces Dios abrió un hueco en la tierra en medio de la roca. Él hizo que temblara y partió la tierra. Entonces abre un hueco justo ahí al lado de donde el Señor está. Y cuando le meten la lanza, sale el chorro y entra por el hueco. Y cae abajo, abajo, abajo. Y abajo está el arca. Y la sangre cae sobre el arca. Allí es que Dios nos perdona a nosotros. Allí es que fuimos salvos. Alabe lo que Él vive. Sigamos leyendo. Entonces dice, libro de Mateo capítulo 9. Entonces, cuando el novio
sea quitado de ellos, ¿ellos qué? Ellos ayunarán. Eso pasó hace 2000 años. Significa que durante todos estos 2000 años, entonces el Señor dijo que todos esos 2000 años, cada generación que se mete con el Señor tendría que participar del ¿qué? Del ayuno. No como una fórmula religiosa, sino que el Señor le va a explicar por qué. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 6 dice, el regreso de Jesús al cielo, el regreso de Yahshua al cielo. Versículo 6, capítulo 1, libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, diciendo, soberano, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que todavía el reino a Israel no ha sido restaurado. Va a ser restaurado después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación es que el Señor regresa por segunda vez y restaura el reino ¿a quién? A Israel. Entonces dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que el que determina cuándo es el asunto es el Padre. El tiempo de ahora, por ejemplo, cuándo viene la resurrección de los muertos, es potestad ¿de quién? Del Padre. ¿Cuándo nacería Cristo Jesús? Es potestad del Padre. Cuando el Señor permite que entre el anticristo es potestad del Padre. Entonces el Padre es el que da los tiempos. Eso dijo Cristo Jesús. El que da los tiempos es el Padre. Yo no doy los tiempos, los da Él. Entonces dijo, pero recibirán el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, cuando venga manifestado sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahí fue el Señor quitado. A partir de ese momento, ellos iban a comenzar ¿a qué? A ayunar. Vuelvo y repito, a partir de ese momento, ellos iban a comenzar ¿a qué? A ayunar, porque el Señor había sido quitado. Entonces, como el Señor no ha regresado, seguimos ayunando. ¿Entiende? Como Él no ha regresado, entonces seguimos ayunando. Y seguimos ayunando hasta que el Señor regrese. Entonces dice, y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones. Estos que dicen varones son ángeles, con vestiduras blancas, porque los ángeles son varones. Dice allí, son varones, los ángeles son varones. Los cuales también les dijeron a ellos, varones Galileo, o sea que le dijeron, los ángeles son varones y hablaron con los varones, ¿o no? Dice, ¿por qué están mirando a los cielos? Este mismo Jesús, Yahshua, que ha sido tomado de ustedes a los cielos, así vendrá como lo han visto ir a los cielos. Ahí es que dice todo ojo, lo verá, porque va a regresar. Así como ellos lo vieron subiendo, la gente lo va a ver bajando. Eso va a ser al final, eso no es todavía. A nosotros no nos competa ese tiempo. A nosotros nos competa estar preparados porque el Señor va a venir sin previo aviso en el momento en que el Padre le diga. Entonces, Cristo Jesús no viene al azar, porque Dios no hace nada al azar. Dios no es Dios de azar, Dios es Dios de certeza. O sea, todo lo que Dios hace lo tiene plenamente planificado. A Dios nada lo toma por sorpresa, nada es por sorpresa. Dios tiene todo controlado, por eso es que podemos confiar en Él, porque Dios tiene todo controlado. Entonces, Cristo Jesús no va a venir en cualquier época. Va a venir en una época específica. Pero tiene que esperar que el Padre le diga, ahora, baja. Y Él baja.
Cristo va a venir en una fiesta que se llama la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la resurrección de los muertos. Que esa fiesta se llama la fiesta del día y de la hora que nadie sabe, solo mi Padre. Esa es una fiesta. Cuando Él dice, y del día y de la hora nadie sabe, él no está hablando al azar. Él está hablando de una fiesta que se llama la fiesta del día y de la hora que nadie sabe. Solo mi Padre, que esa es la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la resurrección de los muertos. Esa fiesta no es en cualquier día del año, no. Esa fiesta es en septiembre y así se llama la fiesta. O sea que Cristo Jesús va a venir un septiembre. Lo que pasa es que no sabemos qué es septiembre y no sabemos qué día de septiembre. ¿Ya lo entendimos? Pero ¿por qué Él le dice a usted que es un septiembre y le dice a los entendidos que es en un septiembre? Porque el Señor no quiere que ese acontecimiento lo tome a usted, ¿por qué? Por sorpresa. Entonces, cada vez que se está acercando septiembre, usted ya sabe que tiene que prepararse. ¿Ya lo entendió? Todos los entendidos hacen eso. Todos los entendidos en este asunto, cada vez que se vaya acercando septiembre, ellos se preparan porque es posible que el Señor venga allí. Si no viene, ellos siguen. Y el próximo septiembre, antes de que llegue septiembre, comienzan a prepararse para eso. Porque ya Dios les dijo a ellos cómo era la cosa. A los entendidos. Los otros no, los otros viven al azar. ¿Por qué los otros piensan que es al azar? Como la fiesta dice que del día y de la hora nadie sabe, entonces ellos piensan que eso es ¿a qué? Al azar. Dios no es Dios de azar. Dios no es Dios de la suerte, ¿entiende? Dios no es Dios de la suerte. El Dios de la suerte es otro Dios. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? ¿Así? Porque hay cristianos que piensan eso. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Ay, es que no tenés suerte todavía, ni estando en Cristo Jesús. ¿Tu cosa la vas a poner en la suerte? Dios no te creó por suerte. Tú no naciste por suerte. Es que mi mamá no se tomó la pastilla, entonces naciste vos. No. Tú no naciste por eso. Tú naciste porque Dios planificó tu nacimiento. Y aunque tu mamá se hubiera tomado la pastilla, por pastilla y todo, Dios pasa y te hace que nazcas. Ese es el Dios de la Biblia. Usted hubiera nacido, así sea que su mamá no tuviera las trompas de falopio, pero usted nace. Así sea que su mamá no tuviera vagina, pero Dios hubiera hecho que usted naciera porque Dios quería que usted naciera. Y el nacimiento suyo estaba por encima de cualquier cosa porque era un plan de Dios. Para que usted sepa lo que Dios tiene con usted. Porque vuelvo y repito, hay gente que ni siquiera sabe por qué está allí, por qué nació. Ni siquiera sabe que nació porque Dios planificó su nacimiento. Entonces, si Dios planificó tu nacimiento, entonces entiende, ¿te ama o no te ama? Entonces, ¿cuál es tu problema con Dios? ¿O no? Tú no naciste porque sí. Porque tu mamá se equivocó del día de la píldora. No, tú naciste porque Dios planificó tu nacimiento. Entonces dice, versículo, entonces ayunarán. ¿Cuándo ayunarán? Cuando el novio sea ¿qué? Entonces, ¿el novio fue quitado hace cuánto? Entonces, desde hace 2000 años, ellos vienen ayunando. Y nosotros seguimos ayunando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, nadie remienda un saco viejo con un pedazo de tela nueva, sin encoger, porque el parche se desgarra del saco y deja un hueco peor. Tampoco la gente echa vino nuevo en odres viejos. Si lo hacen, los odres revientan el vino se derrama y los odres se pierden. No, ellos echan vino nuevo en odres frescos. ¿Acabados de qué? De renovar. De esta forma los dos se preservan. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? Lo que Dios quiere decir con esto es que usted no está frente a un Dios remendón. Usted no está frente a un Dios remendón. De pronto usted piensa que Dios es remendón. Entonces usted, cuando siente que tiene el descosido, Dios, coseme aquí.
y se va. Después con el tiempo usted, uy, como que tengo un descosido. Dios, cóseme acá. Y se va. Y después, Dios, otro descosido. Cóseme acá. Entonces usted se la pasa con Dios, cóseme aquí, cóseme acá, cóseme allá. Porque usted piensa que Dios es un Dios remendón. Dios no es un Dios remendón. Él no está aquí para estar cosiéndolo a usted. Dios colocó esto para que usted sepa que Dios lo que está haciendo es una gente completamente nueva. Una gente completamente nueva. Todo lo que está haciendo Dios es una cosa nueva. Dios va a hacer de usted una persona completamente nueva, sin remiendo. Dios no quiere que usted tenga remiendo. Dios quiere que usted sea una persona nueva. Entonces, la palabra remendar significa coser una prenda de ropa o vestido de un trozo de tela para sustituir o reforzar la parte rota o gastada. O sea, usted tiene un hueco en un vestido, saca un pedazo de tela de otro vestido y lo coloca allí. Eso es un remiendo. Remendón, que arregla prendas usadas en lugar de hacerlas. Entonces, ¿Dios está haciendo eso? ¿O lo está haciendo a usted completamente qué? Nuevo. Completamente nuevo. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron o deben pasar. ¿Pasaron? ¿Ya pasaron? Dios te demuestra que no han pasado. Dios le demuestra a ustedes que ustedes tienen en la mente más de una cosa vieja todavía allí y que todavía no la han sacado. ¿Ya sacaron todo lo que tienen en el alma? ¿Ya lo sacaron? ¿Sí? Entonces no me digan que las cosas viejas ya pasaron. Van a pasar. Si tú dejas que ¿qué? Eso, que pasen. Si tú dejas que pasen, pasarán. Pero si tú no dejas que pasen, no pasarán. ¿Estamos entendiendo? Porque veo a unos callados. ¿Están sorprendidos? No se sorprendan. Cosas mayores que esta, Dios va a enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Libro de Ezequiel capítulo 36 dice así. Ezequiel capítulo 36. Dice así. Ezequiel capítulo 36. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y os recogeré de todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. En otras palabras, los traeré donde quién. Los traeré donde quién. Donde quién te trajo Dios. No dice Cristo Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Te sacó de las tinieblas y te trasladó ¿a dónde? ¿Al reino de quién? ¿Al reino de quién? De su Hijo. ¿O no sabe que Dios lo sacó de las tinieblas y lo trasladó al reino de su Hijo? Eso es lo que está haciendo Él con gente de todo el mundo. Los está sacando de las tinieblas y los está trasladando ¿a quién? ¿Al reino de qué? De su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón por su sangre. Entonces, ¿usted dónde está? En el reino de su amado Hijo. ¿O no lo entiende todavía? Usted está en el reino de Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es el rey suyo. Entonces usted le debe sometimiento a Cristo Jesús. Versículo 26. Esparzaré sobre vosotros agua limpia. ¿Y seréis qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Dónde están esas inmundicias y dónde están esos ídolos?
¿Dónde? Otra vez repítame eso. ¿Dónde están? Los de aquí, ¿dónde están? Los de acá, ¿dónde están? Acá, ¿dónde están? Acá, ¿dónde están? Y acá. En la mente. Están en la mente. Allí está el problema. Entonces, ¿dónde tiene que esparcir el agua limpia? En la mente. ¿Qué es lo que tiene que limpiar? La mente. ¿Estamos entendiendo o no? Y sigue diciendo, os daré corazón nuevo. ¿Qué es corazón nuevo? Una mente nueva. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, ¿el que puso dentro de nosotros? No solamente nos levantó el espíritu, sino que colocó allá adentro ¿a quién? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿De cuál carne? ¿De cuál carne? ¿De cuál carne? De la mente. ¿De cuál carne? No es de esta carne, es de la mente. ¿De cuál carne? ¿De cuál carne? ¿De cuál carne? ¿Qué quitará de la mente? El corazón de piedra, o sea, la mente ¿de qué? De piedra, la mente dura que tenés. Tenés una mente dura que no dejas que Dios te entre a hacer lo que Él quiere hacer dentro de tu ¿qué? Dentro de tu mente, ¿para qué? Para producirte acá adentro los ¿qué? Los cambios que necesitas y no lo dejas porque tenés una mente como una ¿qué? Dura como ¿qué? Dura como una piedra. Dura como una piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Sabe qué metáfora está usando Dios? La siguiente metáfora. Coja una libra de carne y coja una piedra. Tóquela. ¿Cuál es dura? ¿Cuál es blanda? Eso es lo que le está diciendo. Quitará esa cabezota dura que tenemos como una dura como una ¿qué? Y la hará blanda como la ¿qué? Eso es lo que le está diciendo. La hará blanda como una carne. ¿Ya lo entendió? ¿Lo estamos entendiendo o no? Entonces piense, ¿será que yo tengo la mente dura como una piedra? Dios, ablandámela como una carne. ¿Lo estamos entendiendo? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? Mi espíritu. ¿Qué espíritu es este? El Espíritu Santo. Y haré, Él hará que tú y yo andemos en sus ¿qué? Y guardemos sus ¿qué? Y los pongamos ¿por qué? O sea, y Él hará que nosotros hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros ¿por qué? Por Dios. Listo. Vamos para el libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Aquí. Mateo capítulo 15 hay un título. ¿Cuál es el título? Las cosas que contaminan. ¿Qué contaminan? ¿Qué contaminan? Aquí, ¿qué contaminan? La mente, acá, ¿qué contaminan? ¿Dónde está la contaminación? 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 Las cosas que contaminan nuestra ¿qué? Eso, las cosas que contaminan nuestra mente. Entonces dice, entonces algunos fariseos y estos son los escribas de la palabra, de la ley, los que dictaban, pues, los que decían que en qué consistía la ley según ellos, según qué era lo que Dios había dicho. Vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de quién? Rompen las tradiciones de los ancianos. Ellos no hacen lavado de las manos antes de comer, porque ellos tenían aún el lavado de las manos como un rito ¿qué? Religioso. El lavado de las manos no es un rito religioso, es cuestión de ¿qué? De aseo.
¿Por qué? Que la palabra dice, ¿cuál es su pensamiento dentro de él? Tal es él. Ese es el espíritu de la mente. O sea, que tú procedas según lo que tenés donde. Porque la palabra espíritu también es la palabra ¿qué? Proceder, proceder, proceder. La palabra espíritu es la palabra acción. ¿Cómo procedes? ¿Cómo reaccionás? Según lo que tenés donde. En la mente. Entonces, y renovarse en el espíritu de la mente es que cuando tu mente cambia, entonces tu proceder ¿qué? Cambia, porque te renovaste ¿dónde? En el espíritu de tu mente. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Tu mente, por lo tanto, ¿qué cambió? Tu proceder. Por eso es que el Señor dice, renuévase en el espíritu de su mente. O sea, si usted procede de tal forma, es porque en su mente usted tiene ese proceder. Entonces, renuévalo. Quite ese proceder para que usted pueda proceder distinto. Eso es, renueve hacia dónde. En el espíritu de su mente. Porque si Dios le dice, renueva ese proceder, o sea, renuévame ese espíritu, ese proceder, ¿qué es lo que vas a renovar? Tu manera de pensar. Por eso es que dice, y renuevas en el espíritu de su mente. O sea, deje que Dios le cambie ese proceder. ¿Ya lo entendimos? Sencillo, ¿cierto? Es eso. Porque Dios lo que quiere cambiar es tus patrones de conducta, tu proceder. Entonces, ¿qué te tiene que cambiar? La mente. A eso es lo que Él le dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Cuando Él dice, el que robaba, ¿qué cambió? Entonces, ¿qué fue lo que cambió? El espíritu de su mente. El que tacañaba, ya no tacañee más. ¿Qué fue lo que cambió? El espíritu de su mente. El que le recordaba a la mamá a los demás, ya no se la recuerde. ¿Qué fue lo que cambió? El espíritu de su mente. Todo eso va cambiando en uno. Todo eso va cambiando en uno. La ira, el celo, la contienda, la falta de perdón. Y somos cristianos. La señora vino al culto. Pero la señora tiene problema con el marido, porque el marido le metió unos cachazos la otra vez, no con pistola, sino que se le fue con una mujer. Entonces la señora está llena de odio y de rencor. Y cuando ve al marido, inmediatamente se le viene a la ¿qué? A la mente, y se le revuelve la mente y empieza a pensar mal del marido. Y la persona no ha renovado el espíritu de su mente. De tal forma que no es capaz de ir a ese hombre y decirle, tranquilo, te perdono. Y se la va a pasar toda la vida en ese cuento. Y como no renovó el espíritu de su mente, el Señor va a venir. Y como no ha renovado el espíritu de su mente, se la va a llevar con él. ¿Así? ¿Por qué no se la va a llevar con él? Porque no ha renovado ¿qué? El espíritu de su mente, porque el Señor le dijo, renova el espíritu de su mente. Es que ese hombre me la hizo. Y Dios le dice, ¿y tú no me la haces a mí? Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. ¿Ya lo vio? ¿O no? Y todos los días lo mismo. Y sigue siendo cristiana la señora. ¿Qué cristiana tan cristiana? Dice el Señor. ¿Ya lo vio? El cristiano se caracteriza porque el cristiano cambia. ¿Qué cambia? Su manera de pensar, y lo cambia fácilmente. Eso es la característica del cristiano, es que el cristiano cambia. La característica del mundano es que el mundano no ¿qué? No cambia. Entonces por eso hay cristianos que parecen mundanos. Y hay mundanos que parecen cristianos. ¿Por qué? Porque usted ve a ese mundano y usted, uy, pero ¿qué pasó? Está cambiado. Mira, este era rata, ya no es rata. Mira, este trabaja. ¿Qué pasó? Y el cristiano sigue siendo rata. Entonces, ¿qué es eso? ¿O no? ¿Qué le parece? ¿No es así? La Biblia dice, pagá a cada quien lo que ¿qué? Lo que le debáis. Y yo creo que hay predicadores que cuando se estrellan ahí, brincan para el otro que sigue. Ahí punto.
Pagad a cada quien lo que le debáis. Al que le debes impuesto, pagadle su impuesto. Por eso fue que el Señor dijo, al César dale su qué, su impuesto que es del César, y al Señor dale su impuesto que es del Señor. El que colocó el impuesto en el universo fue el Señor, porque todos los reinos tienen impuestos. Usted no ve que cada presidente aquí que se sube, lo primero que hace es un impuesto. ¿Por qué? Pero Dios sí, Dios no te ha impuesto impuestos. Él te colocó y sigue en lo mismo. O te ha colocado otras cargas. Porque Él dijo, no le voy a colocar ¿qué? ¿Ya lo vio? Para que usted vea. Pagad a cada quien lo que le debáis. Al que le debas respeto, respétale. El que es autoridad, respétale. Al que le debes impuestos, paga esos impuestos. Al que le debes algo, págale lo que le debes. Eso también hace parte de la Biblia. Eso significa que estás ¿qué? Que estás cambiando. Si hay algo que Dios me ha enseñado es eso. Dios me dice, nunca le debas nada a nadie. Si tú le debes a alguien una disculpa, ve y discúlpate. Si le debes a alguien un perdón, de decirle, ven, perdóname porque yo hice esto y esto, ve y qué, y dile, porque se lo debes. Tienes que hacerlo. Eso es bien por ti. Eso cambia tu mente. Cada vez que vas y haces lo que Dios te está diciendo que haces, ¿dónde sufrís el cambio? ¿Dónde recibís el cambio? En la mente. Y la bendición viene atrás de eso. Y la bendición viene atrás de eso. Alabe lo que Él vive. Es eso. Yo sé que ustedes han entendido el asunto. Y lo han entendido bien. Entonces voy a terminar aquí. En el libro de Colosenses. Para que usted vea la trampa que Satanás coloca. Miren la trampa que Satanás coloca. Él es tramposo. Él sabe cómo hacer para que usted piense que está cambiando y usted no está cambiando. Pero ¿cómo él hace eso? Satanás es experto en meterle a la gente un billete falso o decirle que ese billete es verdadero y es falso. Él es experto en eso. Entonces miren, ¿por qué la gente no cambia? Por lo siguiente. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. ¿Cuál es el título allá? ¿Hay título? Acá el título es, cumplan la palabra sin que los juzguen. Porque nos pasamos juzgando. Entienda. Si ella se colocó su falda, déjela con su falda. Si ella se colocó su pantalón, déjela con su pantalón. Si ella no se pintó, no se pintó. Si ella se pintó, punto. Porque el problema no es ese, el problema está en la mente. Entonces miren, versículo 16, por tanto, no dejen que nadie los juzgue, o sea, los condene, que los condene. ¿Por qué te van a condenar si tenés pantalón? ¿Es que Dios te está condenando porque tenés pantalón? Tampoco te condena si tenés falda. Tampoco te condena si tenés arete y no te condena si no lo tenés. Entonces dice, por tanto no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida con relación a una fiesta judía o a una fiesta de la Biblia. Aquí dice, Pesá, ¿qué fiesta es esa? La Pascua. Masó, ¿qué fiesta es esa? Panes sin levadura. Yom Teruá, ¿qué fiesta es esa? La resurrección de los muertos. Yom Kippur, ¿qué fiesta es esa? La fiesta del perdón. Shavuot, ¿qué fiesta es esa? Pentecostés. Sukkot, ¿qué fiesta es esa? La fiesta del milenio y la fiesta en que Mashiach nació. Shavuot. Entre septiembre y octubre. ¿Y aquí está o no está? O Rosh Hadosh, cabeza de año, cuando comienza el año. Ahora, ¿cuándo comienza el año? En septiembre, no comienza en enero. Comienza en septiembre. El año de Dios. O Shabbat, el sábado. O el milenio. Estas son sombras de cosas que han de venir o de cumplirse en quién. ¿Que han de cumplirse en quién? Pero el cuerpo de quién es. No permitan que nadie les niegue su premio
insistiendo en que mortifiquen al cuerpo o dando culto a los ángeles. Tú no cambias porque te mortifiques el cuerpo. Dios no te manda que te mortifiques el cuerpo. ¿Sabe por qué empezamos hablando del ayuno? Porque si querés que Dios te cambie la mente, tenés que tener dominio propio. Para que Dios te cambia si tenés dominio propio. Si no tenés dominio propio, Dios no te puede cambiar. Por eso es que Él empieza hablando del ayuno. Él dice, ellos van a ayunar después de que yo me vaya, porque después de que yo me vaya, ellos van a meterse en un proceso de ¿qué? De cambio. Y uno de los pilares fundamentales de ese proceso de cambio es que ellos ayunen. ¿Por qué? Miren esto. Ira, celo, contienda, brujería, hechicería, odio, rencor, resentimiento, avaricia, codicia, adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, rabia, y todo eso está aquí en la mente, ¿o no? Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces Dios lo quiere cambiar. Esas cosas lo dominan a uno, ¿o no? Hay gente que se deja llevar por la rabia y de rabia mató a alguien, ¿o no? Hay gente que se deja llevar por la lengua y por la lengua mató a alguien con la lengua, porque con la lengua también matan gente, ¿o no? O formó un bochinche y se formó el lío. ¿Usted cree que se mata es con un revólver solamente? Con la lengua también se mata, ¿o no? Y hay gente que está matando con la lengua. Y son cristianos. Cristianos mata con la lengua, será, porque siguen siendo cristianos, ¿o no? Hay gente que no podés mirarlo, pero es cristiano. Y si lo mirás, ya se enojó. Y es cristiano. Ese es un cristiano bomba. Y nos vamos yendo, y nos vamos yendo, y nos vamos yendo. Esas cosas lo dominan a uno. Cuando estábamos en el mundo, teníamos patrones de conducta, ¿cierto? Entonces, si a la persona le gustaba el trago, la persona algo de acá lo alaba. Y cuando la persona menos pensaba, estaba tomando trago. Y yo, pero ¿a qué hora yo vine acá? Dice la persona. Piensa que se fue solo. El patrón de conducta lo arrastró. El hombre mujeriego, cuando menos pensó, está ya buscando mujeres, ¿o no? O buscando a la vecina. Ese es un patrón de conducta. El hombre bochinchero, cuando menos pensó, está haciéndole bochinche a todo el mundo, ¿o no? Entonces, el patrón de conducta lo dominó. Entonces, si no aprendes a controlar eso, Dios no te puede cambiar. Dios lo cambia a uno es cuando uno controla la conducta. Para controlar la conducta, ahí es que se necesita el ayuno, para que Dios pueda hacer de ti una nueva criatura. Por eso es que Él empezó hablando del ayuno. Cuando tú tienes dominio propio, ese dominio propio significa que tú puedes controlar lo que tienes en la mente. Y eso no te controla a ti. O sea, si tenías problemas con las mujeres, eso no te controla. Tú controlas eso. Y tú no te vas atrás de cualquier mujer que va pasando, no. Tú estás controlado. Tú lo hacías antes, pero ahora lo controlas. Eso es lo que Él llama dominio propio. ¿Dónde continencia es donde qué? De dominio propio. El hombre se contiene y no se va atrás de las cosas, se contiene. Entonces, cuando tú te contienes por el ayuno, por eso es que tú ayunas. Estoy hablando de una de las causas por las cuales, por eso es que cuando el Señor va a comenzar su ministerio, lo primero que hace que es ayunar, porque Él tiene que aprenderse a qué, a controlarse Él, tener dominio propio. Porque si el Señor no tiene dominio propio, el diablo lo vuelve papilla. Si tú no tienes dominio propio, el diablo te vuelve papilla. Por eso es que necesitas dominio propio. Por eso es que Él dice, ayune. Porque el ayuno no es para decir que sos más espiritual, no. Es para ayudar o sea, contribuir con la parte tuya para que Dios pueda hacer la parte de Dios. Porque sin esa parte tuya, Dios no va a hacer la parte de Él. Porque Él necesita tu contribución.
Entonces, tú ayunas, cuando tú ayunas cierto tiempo, el organismo te pide comida. Cuando el organismo te pide comida, eso equivale a la ira, al odio, al rencor, al resentimiento, a la falta de perdón, a la inmoralidad sexual, eso a la palabrería, al bochinche, a la murmuración. Eso equivale, eso, cuando el organismo está ayunando y el organismo te pide comida, mira eso como, bochinche, murmuración, ira, celo, contienda. Entonces tú dices, no te doy, o sea, no voy al bochinche, no voy a la ira, no voy al odio, no voy al rencor. Estás dominando eso. Eso es lo que tú estás haciendo, dominando eso que te ¿qué? Que te dominaba. Entonces tú no comes. Hiciste el ejercicio. Estás aprendiendo a dominar lo que tenés en la mente. Entonces, cuando esas cosas vienen a tratar de llevarte, ella no te puede llevar porque tú ya has aprendido ¿a qué? A controlarla. Entonces, ahí entra Dios y ¡pah! Te la cambia, ¡tas! Te la mata. Y te cambió, te cambió. Alabe lo que Él vive y te cambió. Ahí cambió la persona, lo cambió Dios. Porque si eso te domina, ¿cómo Dios te lo cambia? Porque eso es tu Dios, porque eso te domina. Ahora el que te domina, ¿quién es? Es Dios, voluntariamente. Eso es, alabe lo que Él vive. Entonces mire la jugada del diablo. Versículo 18, capítulo 2 de Colosenses. No permitan que nadie les niegue su premio insistiendo en que mortifiquen el cuerpo o dando culto a los ángeles. Esta gente siempre se basan en alguna visión que han tenido y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia mundana. ¿Usted cree que Dios lo va a mandar a usted a que usted coja un cuchillo y se raje? ¿Así? Dios no hace eso. O que usted coja esos látigos con hueso y que usted se dé, como hacen en Semana Santa. O que usted vaya caminando, arrastrándose de rodillas, así. ¿Dios le dijo a usted que hiciera eso? Así, penitencia. ¿Dios le dijo a usted que hiciera penitencia? Dios no es el Dios de la penitencia. Dios es el Dios del cambio. Versículo 19. Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe provisiones, y siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos, crece como Dios desea que crezca. Si juntamente con el Machías, con Cristo Jesús, ustedes murieron a los espíritus elementales del mundo. Está hablando de los espíritus inmundos. Se le llaman los elementales. O sea, cuando usted aprende a controlarse a usted mismo por el ayuno, usted le está haciendo la contra a los espíritus elementales del mundo, que son los que lo quieren llevar a que usted haga lo contrario de lo que Dios quiere que usted haga. Más que fuera, contrólese en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice, si juntamente con el Mesías ustedes murieron a los espíritus elementales del mundo, entonces, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo y si todavía los espíritus los dominan a ustedes, por qué se dejan molestar por sus reglas? Por las reglas que imponen ¿quiénes? Los espíritus inmundos. Y ahora Dios te va a enseñar las reglas que imponen los espíritus inmundos para hacerte creer que estás cambiando y no estás cambiando. Miren lo que hacen ellos. Tales como, estas son las reglas que colocan ¿quién? Los espíritus inmundos. No toques esto. No comas esto. No uses esto otro. O sea, no te coloques el pantalón, no te coloques el anillo, no te coloques el arete. ¿Sabes qué están haciendo ellos? Falsificándote el verdadero cambio. ¿Dónde? Eso es lo que están, falsificándote el cambio. Entonces tú crees que por tu apariencia externa sos muy espiritual y tu mente no ¿qué? No ha cambiado nada. Ellos te la tienen manejada. Te están falsificando el cambio y tú dejas que te falsifique el cambio. Tú no eres más por la ropa, no eres más por la comida. Tú necesitas que Dios te cambie ¿dónde? En la mente.
Entonces no dejen que te falsifiquen el cambio. Entonces dice, no toques, no uses esto, no comas esto. Dichas prohibiciones, porque son puras prohibiciones, se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas. Y son basadas en mandatos y enseñanzas de hombres. Por eso le digo, estamos llenos de cosas de hombres. Y la gente no cambia. Ellas en verdad tienen la apariencia exterior. Por eso es que digo, te falsifican el cambio. Tienen apariencia exterior de sabiduría con sus observancias religiosas autoimpuestas. Así, falsa humildad y ascetismo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la ¿qué? De la vieja naturaleza. ¿Ya lo viste? No tienen ningún valor contra la carne. No hay valor contra la carne allí. Que si te pintaste, que si no te pintaste, eso no tiene valor contra la carne. Que si usaste pantalón, que si no lo usaste, no tiene poder contra la carne. Que si comiste esto o comiste esto, no tiene poder contra la carne. Entonces, estás viviendo de pura apariencia religiosa, externa, y no le estás permitiendo al Señor que produzca los verdaderos ¿qué? Cambios en tu mente. Entonces el diablo se está aprovechando de vos. No permitas eso. Deja que Dios te cambie. En el nombre de Cristo Jesús. Tales cosas tienen poder. ¿Poder de qué? No tienen ningún poder. El diablo te está engañando de esa forma. El verdadero cambio de nosotros debe ir dirigido a la ¿qué? A la mente. ¿Qué es lo que tú tienes que cambiar? Tu conducta. Cambia tu conducta. Y cuando tu conducta cambie, eso sí es real. Que tú cambies tu conducta. Eso es lo que Dios necesita en nosotros. Yo no puedo vivir de apariencia. Por ejemplo, de hacerle creer a la gente que soy muy metido con Dios. Y vienen los chepitos persiguiéndome los talones. Y el dueño de este local anda atrás de mí persiguiéndome diciéndole que no le he pagado. Así son algunos cristianos. Una vez fui a un lugar donde habían cristianos, pero cristianos. Entonces llevé una batería de las que usamos en la cena, porque una de las paticas se le había caído. Y precisamente fui donde unos cristianos, qué bendición. El cristiano me cobró un poco de plata. Y me dijo que él soldaba la patica. Después me di cuenta que esas patas no se sueldan. Que eso no es así. Que eso no se le puede colocar punto de soldadura porque eso no le agarra. Porque eso es plata. Y le pagué al cristiano. Y después Dios me llevó a otro lugar donde no eran cristianos. ¿Y sabe qué me dijeron los que no eran cristianos? No, a esto no se le puede colocar soldadura. Venga, vaya a tal lugar, completar clema, úntele y eso, déjela allí y eso la pega. ¿Y cuánto te debo? No me debes nada. Y fue y lo hice. Y le pegó la patica y no se ha caído. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces uno se queda pensando con estos cristianos. ¿Ya lo vio? Ese es el problema. ¿Ya lo vio? Muchas veces iba a decirle a alguien que me debía, cristiano. No, que vení mañana, que vení dentro de un mes. Hasta que Dios me decía, ya no vayas. Déjale esa plata a ese hombre, yo te la pago. No vas a pelear con él. Y yo no le cobraba más y lo daba por perdido y Dios dice, tómalo, yo te lo multiplico para que no vayas a pelear. Punto. Y él sigue siendo cristiano. ¿Qué cristianos somos? ¿Ya lo vio? Tenemos que permitir que Dios realmente nos ¿qué? Nos cambie la ¿qué? La mente. Tenemos que permitir que Dios nos cambie la mente. La cristiana viene, se sienta aquí, levanta las manos, gloria al Señor, gloria al Señor. Y cuando llega a la casa,
Oye, ve vos, hijo de tanta. Al marido. Es cristiana. Y sigue siendo cristiana. ¿Qué vamos a hacer? Levantémonos en el nombre de Mashiach. ¿O no? ¿Y así somos? ¿Así somos? Entonces que Dios nos cambie. ¿O no? No siempre se debe hablar de plata. También es necesario hablar de cambios. Porque necesitamos los cambios con urgencia. Porque ¿qué tal que el Señor venga este septiembre? ¿Qué tal que el Señor venga este septiembre? Porque no ha llegado. Y la posibilidad de que Él venga este septiembre está abierta. ¿O no? Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Repitamos todos. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador. Y te pido, Señor Jesucristo, que por tu sangre me perdones y que con tu sangre que me compraste, hagas de mí una nueva creación. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás. Vamos a meternos con el Señor un momentico. Hoy no tenemos músico, pero igual, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y aquí estamos delante de la presencia del Señor. El que determina